Y a las 10:39 de la mañana, ahora sí, vamos a la Argentina, vamos a Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, donde está Nicolás Cereijo. El señor Cereijo es analista político y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Nicolás, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, ¿cómo están? Un gran gusto aquí desde Argentina saludarlos. ¿Qué ha ocurrido con el expresidente Alberto Fernández, Nicolás? Sí, el expresidente termina de concretar ya una semana muy difícil, dado que se confirmó el procesamiento en su contra por caso de violencia de género contra su ex pareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez. Bueno, es un caso que realmente ha conmovido mucho aquí en nuestro país, centralmente por dos cuestiones. Primero, porque representa la primera vez, ¿no?, que un mandatario, un expresidente, va a juicio oral por causa de violencia de género. Y además, Ujú. vale decir que esta situación de desigualdad en cuanto al uso de la violencia también se dio en el marco de la cuarentena, aquí la cuarentena en Argentina, cuando fue el momento fue el COVID, y fue una cuarentena bastante particular por su extensión, pero además porque justamente habían sido reveladas algunas fotos e imágenes dentro, al interior de la Casa Rosada, la casa y en Olivos, que es el lugar donde residen los presidentes en Argentina, que había también generado malestar social, con lo cual son situaciones de extrema dificultad para un expresidente. Bien. Cierro con lo siguiente: hoy en día su imagen ha caído muchísimo, ¿sí? Dentro de lo que son los principales dirigentes políticos de nuestro país, Ujú. hoy en día está en un lugar muy, muy, muy bajo. Nicolás, es decir, la violencia doméstica, la violencia de género ocurrió cuando él era presidente, ocurrió en la Casa Rosada. Exactamente, exactamente. Así lo evidencian las sucesivas denuncias realizadas. La denuncia se llevó adelante posterior al mandato, a la finalización del mandato del expresidente Fernández, pero sí que su ejecución fueron durante la presidencia, efectivamente. ¿Y qué ocurrió de la acusación, el señalamiento puntualmente, en concreto, en qué consiste? Bueno, es en reiteradas situaciones de violencia, de golpes, Mm. una posición asimétrica del poder que lo hacía que llevar adelante, digamos, este tipo de conducta, manifestada también en golpes visibles en el cuerpo, que obviamente, lamentablemente, esta situación no trascendió en su momento. Se había, uno cree que también por temor de la Ujú. propia ex primera dama, de los daños o de las amenazas que podría llegar a sufrir, fue evidenciado digamos, posterior, en retirada, ¿sí?, al gobierno, pero sin duda lo grave es que se hizo justamente, y por eso un atenuante en la causa es que se trata justamente de una figura pública, con un poder simbólico tan importante como lo es un presidente Ujú. de la nación, que cometa semejante atrocidad, ¿no? Golpear Sí. eh, bueno, a la mujer es realmente importante. Y digo, también pensemos, César, que se da en un momento donde hay muchas denuncias también de muchas mujeres, ¿sí?, que son bueno, maltratadas o que están expuestas a situaciones de Ujú. violencia de género, que en este caso tiene esta relevancia institucional, ¿no? Al Claro. tratarse efectivamente de un expresidente, sin duda. ¿En qué el juicio está en este momento en qué etapa? ¿Qué le espera a Fernández? Claro, claro, el juicio en este momento tuvo el fallo de lo que es la Cámara Federal. O sea, Ujú. hubo tres jueces, ¿sí?, que
fallaron, dos votaron a favor de llevarlo a juicio oral, uno votó en contra, entonces el juez federal, que se llama Ercolini, es el que efectivamente está ya en condiciones de llevarlo a juicio oral. ¿Sí? ¿Y qué puede ocurrir con el señor Fernández Puede llegar a si... ocurrir que Ujú. en caso de demostrarse efectivamente su culpabilidad, puede llegar una pena de prisión que va cercana a los 8 años, puede ir Dios. dependiendo la pena de 8 a 12 años de prisión. ¿Y la esposa qué dice? La ex primera dama qué dice. Bueno, la ex primera dama, digamos, tanto Alberto Fernández como la ex primera dama, ni bien concluyeron digamos, el mandato, se han ido a España, ¿sí? Digamos, acá no son prácticamente figuras que aparecen el expresidente ni Fabiola como, digamos, en el debate público, han ido a España y justamente su aparición nuevamente mediática tuvo que ver a través de cuando ella se anima efectivamente a hacer esta denuncia y ahí sí se reinsertó en la escena mediática, pero no está en el país, ¿sí? Eh, el expresidente obviamente tuvo que sí que volver. Se decía que también allá iba a hacer labores como docente y como asesor Ya. también en algunas instituciones, ¿sí? Bueno, tuvo que obviamente volver al estar afrontando este juicio, pero ella permanece afuera del país con una situación también particular. Le cuento, César, nosotros acá en Argentina tuvimos toda una corriente, bueno, de protesta muy vinculada al feminismo, Ujú. ¿sí? Con casos resonantes que se fueron planteando y Sí. tuvieron su exposición mediática. Pero este caso particularmente también fue uno más, quizás no tuvo la trascendencia real que, digamos, por lo que ameritaba, digo, al ser una figura tan importante como un expresidente, pero es una de las situaciones más de denuncia, insisto, de mujeres que, bueno, que se animan, sí, Sí. bueno, a denunciar. Acá hay un colectivo que es justamente un colectivo Ujú. feminista que viene planteando un conjunto de denuncias y se da en ese marco la figura de también, bueno, en este caso, de la violencia que ha sufrido Fabiola Yáñez. Una última pregunta, Nicolás. Sí. El señor Fernández, su popularidad está muy baja y todo el peronismo, después de la victoria del presidente Milei, pues cayó realmente, digamos, en el lado oscuro de la luna. ¿Cómo está la popularidad del el peronismo en líneas generales, en el cuadro político actual de la Argentina? Es muy interesante la pregunta, César. Voy a hacer una aclaración. El gobierno de Alberto Fernández como presidente tuvo como vicepresidente a Mm. Cristina Fernández de Sí. Kirchner, Ujú. como, digamos, la alianza hasta en un punto necesaria para que su sector político más referenciado, que es el kirchnerismo dentro del peronismo, pudiese ganar la elección. Ujú. Eh, el kirchnerismo se trató de desprender rápido justamente de la figura de Alberto Fernández, prácticamente Ujú. no tuvo ningún tipo de defensa pública. Hoy en día hay un peronismo, bueno, ahí ustedes están poniendo la imagen, referenciado en Cristina Fernández de Kirchner y en Sergio Massa, quien fuera el último candidato a presidente que ha perdido el Ujú. balotaje, referenciados como una oposición más, si se quiere, más fuerte al gobierno de Milei. En cuanto a lo que refiere de encuestas, las mediciones nuestras lo que nos marcan es que el peronismo es asociado hoy en día como la principal fuerza política opositora, ¿sí? al, Ujú. al gobierno de Milei, con una característica: representa un populismo más de izquierda Ya. frente, bueno, a la figura de Milei, que es más bien un populismo más de derecha. Entonces, eso Ujú. hace que nuestro escenario político sea un escenario más bien polarizado, ¿no? Entre dos Ya. eh, espacios políticos, y hay toda una dificultad muy grande de los espacios más bien moderados, centristas, de poder aflorar con candidaturas fuertes que Ujú. atraigan al electorado. Hoy en día tenemos una opinión pública, le diría a César, prácticamente partida en dos, entre Ya.
entre estas dos fuerzas políticas centralmente son quienes tienen mayor foco de atracción. El peronismo hoy en día juega en esa situación con si les interesa la política argentina, les recomiendo seguir el conflicto que está habiendo entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Ujú. Kicillof, justamente con Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Ya, Fernández de Kirchner hoy en día es la presidenta del partido, pero ¿por qué les digo? Porque Kicillof es quien pretende ser uno de los candidatos a presidente en dos ya. años y está teniendo muchos eh, cortocircuitos que por ahí parecería ser la puja, digamos, la interna del peronismo hoy en día. Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de Por hoy. favor, César, un gran gusto, siempre a disposición. Nicolás Ereijo es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Nos habló desde Quilmes, allá en la Argentina. Ya regresamos en Conexión.